Amén. Gracias, Señor, por estar acá con ustedes. Pastor Eliseo, estuvimos conversando el domingo y me encargó algo. Me dijo, vaya, quiero hacer una especial en mi iglesia. Así que voy a pedir a mi esposa que me ayude. Amén. Bueno, especial, ¿cierto? Esta canción la tradujo mi hermano David, de unos hermanos que se dedican a componer y también a arreglar canciones que a veces las hacen un poco carismáticas, pero ellos la vuelven en un sentido correcto, digamos, en una melodía un poco más adecuada a lo que nosotros, digamos, cantamos y lo que creemos en cuanto a la música. Y esta alabanza hablaba un poco de recordar, de traer a la memoria ciertas cosas en nuestra vida. Es una oración donde uno le está pidiendo al Señor, está pidiendo al Padre que nos ayude a recordar. La importancia de recordar que Cristo un día nos salvó. ¿Quién puede olvidar, cierto, el momento en que fue salvo, en que latía el corazón a 1000 por hora y quizás salimos adelante o quizás alguien nos habló en el camino o alguien nos habló en la banca, pero el momento en que nosotros oramos para pedir al Señor que entrara en nuestro corazón es un momento, digamos, muy especial para cada uno de los creyentes, porque en ese momento nosotros fuimos hechos nueva criatura y qué hermoso es traer eso, ¿cierto?, a la memoria. Pero cuando pasa el tiempo, nosotros cuando fuimos salvos y cuando empezamos a caminar, ¿cierto?, a 1 mes, 2 meses, 1 año de convertidos, veíamos las predicaciones, escuchábamos, aprendiendo, y en nuestra mente, en nuestro corazón, nos forjamos muchas metas, ¿cierto?, anhelos de hacer cosas para el Señor, diciendo,
yo cuando, no sé, sea grande o cuando aprenda un poco más, quiero realizar estos proyectos, estas metas para el Señor. Pero a veces pasa el tiempo y nos olvidamos. O vienen los afanes de la vida, los afanes de este mundo, y nos hacen apartar esa mirada que un día tuvimos. Entonces, es muy necesario comenzar a recordar. Y eso un poco quisiera yo compartir con ustedes en este tiempo. Obviamente no quiero tomar mucho tiempo. Si me alargo mucho, ustedes me avisan, pero quiero compartir obviamente una reflexión con ustedes y analizar un texto importantísimo en la Biblia. No sé si ustedes también adoptaron como en la iglesia nosotros el pacto de la iglesia. No sé si a lo mejor lo firmaron o lo conocen, el pacto, ¿cierto? Donde a veces, claro, nosotros me acuerdo que en un tiempo lo firmamos y nos entregaron una copia y yo la guardé, quizás yo realmente no me acuerdo si la tengo guardada por ahí, pero estuve meditando en eso últimamente y lo encontré en el correo porque Pastor nos envió a varios, ¿cierto? Y encontré el pacto y empecé a leerlo nuevamente. Y empecé a recordar también muchas cosas. Entonces, en base a eso, una parte del pacto dice, teniendo la convicción de haber sido inducidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿cierto? A aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y habiendo sido bautizados, porque obviamente pertenecemos a una iglesia, ¿cierto? Al ser bautizados, en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos, como creyentes, como cristianos, como parte de una iglesia, ¿cierto?, adoptar deberes importantes. Acompáñame, por favor, a la carta de Pablo a los romanos. Carta de Pablo a los romanos, capítulo 12. Pongámonos, por favor, en pie los que puedan ponerse en pie. Nos ponemos en pie y me gustaría que pudiéramos leer en forma alternada este capítulo hasta el versículo 21. Empezando los varones, dice así la palabra de Dios. A ver, voy a esperar un poquito para que me apure un poco. Ok, cuando lo tenga. Romanos, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Padre Santo, gracias por este momento en que podemos reflexionar en cuanto a su palabra, Señor. Ruego que me pueda dar la sabiduría, Señor, poder entregarme en sus manos para poder compartir con mis hermanos, Señor, este mensaje que pueda ser de gran bendición para la vida de ellos y aún ha sido de bendición también para la mía. Bendiga, Padre, este momento, Señor, que nada distraiga, aún pueda calmar, Señor, los niños, Señor, aún mis hijos, para que puedan ellos estar en quietud y poder llevar, Señor, la mejor parte. Gracias, Señor, por su amor. Bendiga este momento en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acá nosotros, en este capítulo, podemos hacer un seminario completo, pero obviamente los que están en seminario ya están en seminario, y este no es seminario. Así que brevemente voy a ir desglosando lo que dice este capítulo y qué es lo que nosotros podemos adoptar, porque si usted ve el título, que obviamente fue puesto por el traductor, Señor, por el hombre, ¿cierto? No es palabra inspirada, pero tiene un buen título que dice Deberes Cristianos. Lo que hablábamos, ¿cierto?, de los deberes que uno tiene, que a medida que nosotros los fuimos aprendiendo, los fuimos adoptando, pero a lo mejor hemos dejado algunos. Y eso es importante recordar ahora para poder llegar a un punto espiritual en el cual sepamos también tomar buenas decisiones, tanto como individuos en lo que nosotros cotidianamente tenemos que vivir, como también decisiones de iglesia, para así estar en el Espíritu y tomar las mejores decisiones para la obra del Señor. Aquí nosotros encontramos varias cosas que son para todos los hermanos. O sea, cada punto que Pablo aquí expone es para cada uno de ustedes. Y lo que nosotros podemos ir analizando, como en el versículo 1, habla de primero presentarse. Y esto podría ser el número 1 en este capítulo. Número 1, presentarse. Ustedes, bueno, no voy a ir a otros textos en este punto, pero ustedes saben, si alguien me puede decir, ¿qué fue lo que le dijo Isaías a Dios cuando lo llamó? O cuando preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. O sea, él estaba presentado delante de Dios. Y otra persona, no sé si sabe, ¿qué es lo que le dijo Samuel, o qué se le dijo Samuel que respondiera cuando Dios lo llamó? ¿Qué fue lo que le dijo? Dijo, habla, Señor, a tu siervo, porque tu siervo oye. O sea, ellos estaban presentados delante de Dios. Eso nosotros también tenemos que hacerlo. Ojalá cada mañana, cada momento, estar presentado delante de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí hoy? Número 1. Número 2, en este mismo versículo podemos encontrar que dice no conformarse, perdón, en el versículo 2. En el versículo 2 habla de no conformarse. Primero presentarse, ¿cierto?, ante Dios, y luego no conformarse. ¿Por qué no conformarse? Porque nosotros como cristianos vivimos en un mundo corrupto y nosotros no podemos conformarnos a ese mundo corrupto. Hay un versículo que dice en el Antiguo Testamento, en un profeta dice conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros no debemos conformarnos a este mundo. Yo aquí puse un ejemplo. Aquí mucha gente trabaja, los varones principalmente trabajan y también hermanas, ¿cierto? En esta iglesia me imagino también que trabajan.
Cuando a veces el jefe nos dice, contesta todo el teléfono, sí, ok, no, dile eso, no, va a estar listo luego. Uno sabe que no va a estar listo, pero ¿qué le está pidiendo el jefe a uno? Que mienta. Entonces uno, jefe, escucha, ¿cómo es la cosa? Yo no le voy a estar mintiendo a la persona. O sea, no estoy puesto aquí para mentir a la persona. Hacer notar esa molestia del jefe es no conformarse a este mundo. Porque es fácil sería decir, no, sí, acostumbrarnos a mentir, pero nos estaríamos conformando a lo que este mundo nos está presionando. Entonces debemos presentarnos primeramente y no conformarnos a este mundo. En el mismo versículo 2 aparece otra palabra muy importante. A lo mejor alguno ya la vio y se dio cuenta. Pero dice en el versículo dice transformarse. Sino transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y luego obviamente dice con un propósito, transformarse para comprobar lo que es agradable al Señor. Ese número 3 que habla de dos cosas: uno, transformarse con un propósito, comprobar lo que es agradable al Señor. Yo creo que cada uno quiere comprobar qué es lo que es agradable al Señor, porque si nosotros no comprobamos lo que es agradable al Señor, vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a hacer lo que nos venga en mente, porque no vamos a estar seguros. Obviamente cuando uno está seguro es bueno pedir consejo. Pero también el apóstol Pablo nos dice, si tú te transformas, si tú dejas las cosas del mundo y te transformas, solo podrás comprobar qué es lo que es agradable al Señor. Y esa es una meta de un cristiano, comprobar lo que es agradable al Señor. Usted es distinto a los demás. Eso es lo que uno tiene que entender como cristiano. Nosotros somos distintos al mundo. No podemos parecernos al mundo. ¿Ya? Ese como número 3, ¿cierto? Transformarse para comprobar. ¿Se acuerda alguien cuál era el primero? Presentarse. Segundo, no conformarse. Tercero, transformarse. Con el propósito de comprobar lo que es agradable al Señor. Versículo 3 aparece algo muy importante también para la vida del creyente que tenemos que recordar. Dice que no debemos tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. Hay hermanos que lo hacen al revés, tienen un concepto muy bajo de sí mismo. Y al tener un concepto bajo de sí mismo, también no va a hacer cosas porque no se va a sentir capaz. Cuando Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, si nosotros nos vamos, digamos, a lo que es política y lo que es el pensamiento de hoy en día, lo que se enseña en los colegios, se ha apoderado un movimiento, digamos, de este país, de los países, que es el humanismo. El humanismo pretende hacer notar de que usted es importante. Todo gira en torno a usted. Usted tiene que sentirse bien. Por eso hay tantos psicólogos, ¿cierto? Sociólogos, y en la escuela a los niños se les enseña que uno es importante, pero la Biblia ¿qué dice? Que Dios es importante. Y cuando nosotros le damos la gloria a Dios, Él nos da una vida llena de gozo. Entonces la gente no se va a sentir bien pensando de que ellos mismos son los importantes. Entonces no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que tenemos que tener. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué momento nosotros podríamos tener un concepto más alto de nosotros mismos? La Biblia dice, si alguien me puede ayudar, el hermano Benjamín, Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, capítulo 15. Aquí nosotros podemos ver un caso en que nosotros podríamos tener un alto concepto de nosotros mismos que no deberíamos tener. Léalo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén.
¿Qué pasa si un hermano hace algo contra mí? Y yo tomo esta actitud y digo, hermano, siempre hace lo mismo. ¿Hasta cuándo? No sé, ¿hasta cuándo va a ser siempre lo mismo conmigo este hermano? Pero no, yo no le voy a hablar hasta que él venga a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy importante. O sea, yo no le hago mal a nadie. Y yo no tengo por qué rebajarme estar yendo a hablar con él. Entonces que tengo un alto concepto de mí mismo. Y espero que el hermano venga a solucionar algo que yo tengo en mi corazón. La Biblia, ¿qué dice? Dice, anda tú, si el hermano pecó contra ti, anda tú. ¿Sabe por qué la Biblia dice anda tú? Porque a lo mejor el hermano ni siquiera se dio cuenta que pecó contra usted. Pero nosotros guardamos, nos sentimos con nuestra importancia, nos sentimos con el derecho de guardar en nuestro corazón rencor hacia el hermano. Entonces, si yo tengo algo en mi corazón, claro que la Biblia dice en una parte también que uno puede sufrir el agravio, pero sufrir el agravio significa olvidar y perdonar. Si usted no hace eso, es mejor ir donde el hermano y decir, hermano, ¿sabes tú pecaste contra mí? Hay hermanos que me han dicho a mí, hermano, ¿sabe? Yo me sentí mal con esto que usted dijo porque yo me pilló mal y usted dijo eso y me ofendió. Y yo, uy, hermano, no me di cuenta en realidad. Si te ofendí, perdóname. Y después podemos abrazarnos como siempre. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene un concepto más alto de sí que debe tener? Espera a que el otro no quiere, piensa que se va a rebajar. Cuando Dios dice que si arregla la situación, Dios va a ser glorificado. Entonces, eso es muy importante también recordar. No tener un alto concepto de sí mismo, que esto sería el número 4. ¿Ya? Número 4 de lo que estamos estudiando en este capítulo. En el versículo 5 habla algo muy importante, que son los dones espirituales. No voy a obviamente profundizar en los dones espirituales, pero me gustaría saber si alguien aquí sabe qué don posee. No sé si alguien sabe qué don posee, que me levante la mano para yo saber. Ya, la hermana sabe, ¿nadie más? ¿Sabe qué don tiene? ¿Nadie más? Ok. A ver, es importante saber acá que desde el versículo 5, desde el 6 en adelante, habla que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí empieza a mencionar varios. Menciona el de profecía, el de servicio, enseñanza, exhortación, repartición o dador, ¿cierto? El que da, el que preside y el don de misericordia. Habla de 7. Ahora, ¿por qué los menciono? Porque esos dones no significa que usted los vaya a practicar todos. Porque Dios repartió dones a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el deber mío como cristiano, aparte de las cosas que hemos visto? Descubrir cuál es mi don para comenzar a orar al Señor y pedir que me utilice con mi don. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso mío, yo sé que el Señor me dio el don de enseñanza. Yo eso lo tengo más que claro. Y bueno, también conversando con Pastor Luis, cuando yo compartía obviamente con él en su tiempo, él me dijo, tú tienes don de enseñanza, y yo también ya lo tenía claro, pero él me ayudó un poco a persistir en esto, a poder, digamos, llevarlo a cabo. Ahora, sé que a lo mejor no lo he llevado a cabo como podría ser, porque podría ser mucho mejor para el Señor, pero sé que tengo ese don. Entonces yo no voy a llegar a la iglesia, digamos, a servir con el don de profecía. ¿Por qué no? Porque yo sé que otro hermano tiene el don de profecía, pero ¿cuál es la enseñanza ahora para nosotros? Y la meta, comenzar a orar y pedirle al Señor, en oración, pedirle a Él que me revele cuál es mi don. Porque yo sabiendo mi don voy a poder ser útil. Y de hecho, bueno, si vamos a Primera a los Corintios, capítulo 12, del 13 al 20, voy a leer rápidamente, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo, sean... No, perdón, este no es. Creo que es segunda de... Ah, no, está bien, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué quiere decir, hermano, todo esto que leí? Que por algo Dios permitió que usted fuera salvo, que fuera bautizado y que perteneciera a esta iglesia. Porque usted es un miembro de este cuerpo. Entonces, uno a lo mejor va a ser brazo, el otro va a ser ojo, el otro va a ser oído, pero si uno sale del cuerpo o no cumple la función que tiene en el cuerpo, a lo mejor el cuerpo podría estar con un brazo así inmóvil y quisiera tomar algo y no puede, y otro tiene que estar así todo el tiempo con un brazo sin movilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy como miembro del cuerpo haciendo funcionar el miembro, como miembro, ¿cierto?, lo que tengo que hacer en el cuerpo de Cristo. Entonces, para eso, recalco nuevamente, es muy importante que cada uno ore y le pida al Señor que le revele cuál es su don para poder servir en la iglesia. Entonces, bueno, ese es un paréntesis, digamos, que habla obviamente en este texto de Romanos capítulo 12. Vamos ahora hacia el versículo 10 de Romanos 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 10, vuelve a Pablo, digamos, a darle recomendaciones para todos los creyentes. Ahora sí ya es para todos los creyentes. Porque claro, uno puede tener el don de profecía, pero el otro no tiene el don de amor. Porque el amor tiene que practicarlo todo, no solamente uno. No sé si me explico, ¿cierto? Y aquí justamente el 10 dice, amarse, amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿cierto? Ahí habla de amor, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. O sea, si yo de repente estoy agradecido y quiero ofrendar a alguien o regalar a alguien, o hacer no sé, algo especial a alguien, dice la Biblia, prefiriendo a tus hermanos, dándole honra a tus hermanos, no a otros quizás de afuera, a tus hermanos dentro del cuerpo. Entonces, el número 5, amarse los unos a los otros. Si usted, hermano, no está amando, dice la Biblia que el amor de Dios no está en él. Tiene que amar. En el versículo 11 aparece también la palabra diligente. Y no tuve necesidad de ir al diccionario a buscar qué es lo que era diligente, porque aquí mismo lo dice. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. O sea, debo ser diligente, no perezoso. ¿Ya? Debo estar presto para el servicio en la iglesia, si algo se necesita. Bueno, más adelante también habla algo muy similar. En el versículo 11 también dice fervientes, número 7, fervientes, un celo ardiente hacia las cosas de la piedad. Eso es ferviente, un celo ardiente hacia las cosas de Dios. O sea, si nosotros vemos que alguien está haciendo algo incorrecto enfrente de otro hermano que a lo mejor es más pequeño, que a lo mejor lleva poco tiempo, uno debe ser ferviente, celoso, de poder ayudar al hermano y corregir, decir, hermano, disculpe, eso puede dañar si usted lo dice. Ser ferviente, no quedarse, digamos, callado.
sino en lo que es la verdad, ser fervientes, fervorosos, con anhelo. Ese es el número 7. En el versículo 12 aparece también una palabra. ¿Cuál sería, hermano? ¿Lo tiene? Gozosos. Gozoso. Hermanos, nosotros tenemos que salir al mundo. Yo tengo que salir al mundo. Yo tengo que ir a trabajar y yo tengo que andar en metro, andar en micro, visitar clientes, hablar con personas, hablar por teléfono de repente. Y mi vida tiene que mostrar gozo. Porque si yo tengo al Señor y sé que Cristo me salvó y no tengo gozo, ¿qué es lo que estoy mostrando a otros? Entonces, nuestra vida debe tener gozo. Y cuando nos hallemos en dificultades, poder saber de que Cristo nos salvó y que Cristo nos ha bendecido tanto. Y por eso debemos reflejar gozo. Gozo en la esperanza. ¿Sabe usted qué se refiere a la esperanza? Nosotros cuando fuimos salvos, tenemos esperanza de vida eterna, y desde ya tenemos vida eterna, pero esperanza de gloria eterna, esperanza en los cielos. Y eso es un motivo suficiente para tener gozo. Y ese gozo, si usted lo refleja a los demás se darán cuenta. De hecho, bueno, me parece que no lo anoté, pero se me vino a la mente cuando la gente dice, ¿usted es cristiano? Cuando de repente uno conversa, ¿usted va a la iglesia? O ¿usted pertenece a alguna iglesia? No, porque lo noto distinto. Cuando le digan eso, hermano, gócese más todavía. Pero si la gente no se da cuenta, es un motivo para preocuparse. Mostrar gozo. Y acá hay una aparente contradicción. Primero dice gozoso, dice el versículo 12, dice gozosos en la esperanza, y después dice sufridos en la tribulación. A ver cómo tengo gozo, pero sufro. Gozo, sufro. Una pequeña una contradicción, ¿cierto? Pero si nosotros podemos esto aclararlo un poco más en 2 Timoteo, hermano Luis, si puedes por favor ayudarme. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timoteo 2, 3. ¿Qué dice? Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Ahí aparece, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. O sea, dentro de la vida cristiana va a haber sufrimiento. Y aquí Pablo dice, hermanos, he sufrido. Pero entendiendo que cuando uno sufre penalidades es para formar nuestro carácter. Porque Dios también, Él no nos dio una vida, digamos, de gozo, bienestar, de prosperidad. También tenemos que ser sufridos porque hay persecución, vienen pruebas, y la Biblia ustedes saben que habla de que van a venir pruebas, pero cuando uno es sufrido, pero permanece en el gozo, está haciendo las cosas bien. Porque si yo me dejo abatir por el sufrimiento, entonces estoy quitando la mirada de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que tener gozo también en las penalidades, en el sufrimiento por Cristo, porque a veces también sufrimos por nuestro pecado. Pero también la Biblia enseña cómo salir de eso y cómo poner la esperanza nuevamente en Cristo. Luego dice, en el mismo versículo 12, constantes. Ese vendría siendo la número 10. Constantes. Debemos ser constantes. Y de hecho dice constantes ¿en qué? ¿Usted tiene la Biblia abierta? ¿En dónde? ¿En qué? Nada fuerte, dígalo. En la oración. Constantes en la oración. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos el deber de orar cada día, hermano. A veces yo puedo entender de que me desperté tarde y tuve que salir corriendo al trabajo y no oré. Puedo entender de que tuve 10 minutos para almorzar y volver al trabajo. Puedo entender que llegué 11 de la noche a la casa y necesito acostarme. Puedo entender de que en esos casos, en esos días, uno puede hacer una pequeña oración, pero no todos los días son así. Y nosotros debemos
dice la recomendación, y más que recomendación, un deber que menciona Pablo, ser constantes en la oración. Y sobre todo nosotros, en nuestra iglesia, los miembros de nuestra iglesia, tenemos que ser constantes en la oración. Y más aún ahora, ustedes como miembros de la Iglesia Bautista Montepisca, constantes en la oración. Porque hay cosas que van a tener que decidir un día y que pronto a lo mejor van a tener que decidir. Y si no somos constantes en la oración, si no estamos siguiendo los deberes cristianos, ¿cómo vamos a poder decidir correctamente? ¿O cómo vamos a hacer un apoyo, digamos, para el pastor de la iglesia? Porque los pastores necesitan apoyo de sus miembros. Quizá a lo mejor en una iglesia pequeña necesitan a lo mejor 1 o 2 que estén fuertes con él. A lo mejor una iglesia más grande necesitan 3, 4. Pero cada uno, dice la Biblia, aquí mismo incluso en este capítulo dice la medida de fe que se le ha sido otorgado. Dios dio una medida de fe para el pastor de esta iglesia, para los miembros de esta iglesia. Pero yo debo estar dispuesto y presto para apoyar constante en la oración. Versículo 13 habla también, hay otra palabra, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. O sea, es muy importante también compartir de lo que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho, a la vista de la gente, compartir. Es muy importante. También dice hospitalario. Muchos creen que el ser hospitalario es recibir hermanos que vienen de afuera, recibirlos en mi casa para que duerman. Eso no solamente eso es ser hospitalario. Puede a veces entrar a una visita, sentarse, y nosotros el hecho de ir, darle la bienvenida, cuál es su nombre, qué bueno que vino, siéntase como en su casa. Es hospitalario también. Poder hacer sentir cómodo al que viene de fuera. Eso nosotros también debemos practicarlo. De hecho, un hermano en nuestra iglesia se paró un día jueves y nos pidió a todos hermanos sean más hospitaleros con las visitas. Porque generalmente son los mismos que se acercan siempre y saludan, pero ojalá fuera toda la iglesia. O también, no va a ser 1000 personas que lo vayan a... Pero por lo menos yo, ver si veo algo al lado, veo a alguien cerca, hola, bienvenido, Dios le bendiga. Eso también es ser hospitalario. Entonces, Pablo dice a la iglesia en Roma que debemos ser hospitalarios, nosotros también debemos ser hospitalarios. Versículo 14, bendiciendo a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, de nuestra boca, nuestra palabra debe salir bendición. Hay otro texto, se me viene a la mente, donde dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Es imposible, porque si usted junta el agua dulce con el agua amarga, no le va a quedar ni dulce ni amarga, o sea, va a quedar más amarga, algo raro va a salir. Entonces, no puede salir 2 tipos, tiene que salir un solo tipo, y esa tiene que ser un agua dulce, un agua de bendición. A veces podemos enojarnos, pero guardar la compostura y que de nuestra boca salga bendición, así también para los demás, incluso a nuestros enemigos. Mi hermano Luis hablaba que en su trabajo debe ser muy frecuente de que debe haber gente que en vez de aportar al trabajo, como que aportían el trabajo, que dice, oye, ¿para qué está en este trabajo si está haciendo eso? Mejor que se vaya. Entonces uno tiende a decir, no sabes que empezar a tener un poco de recelo con la persona, pero de nuestra boca siempre tiene que salir bendición. Que la persona, incluso si de nuestra boca siempre sale bendición, la persona se puede dar cuenta y decir, yo no puedo tratar con él como hago con todo, porque él es justo. Y solo la persona empieza a veces a bajar las revoluciones. La palabra áspera hace subir el furor, más la palabra blanda, ¿alguien que me ayude? La blanda respuesta quita la ira, ¿cierto? Entonces eso es importante, bendición de nuestra boca y no maldición. Estamos terminando ya, me quedan unos pocos puntitos, ¿cierto? Ahora en el versículo 15, no, perdón, versículo... Espérenme un poquitito. Ya, versículo 15. Aquí habla gozaos de nuevo, pero no está hablando solamente de gozarse, porque ya vimos lo que era el
gozo, ¿cierto? En el versículo 12 aparecía el gozo. Pero acá no está hablando específicamente de gozo, aunque dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué nos está pidiendo Pablo en ese versículo? Que seamos ¿qué? ¿Quién al pensar podría decirme qué es lo que está pidiendo Pablo que seamos? ¿Se le ocurre a alguien? ¿No? ¿Nadie? Empáticos. Amén, hermana, excelente. Empático con la gente, sobre todo con nuestros hermanos. No significa que yo me voy a poner a llorar con él y voy a sufrir, no, sino acompañar en el dolor. Cuando alguien tiene dolor, estar con él, no hacerse a un lado, decir, el hermano está sufriendo, voy a darle mi apoyo, voy a darle mi ánimo, está llorando, está en una situación incómoda. Ese es otro deber de nosotros como cristianos, de poder ser empáticos. Y con el que se gozó, con el que se levantó, digamos, un día miércoles y dio gracias al Señor por esto, yo decirle, hermano, qué rico, me alegro. Porque eso, hermano, es lo que Pablo nos está diciendo a los romanos que hagan. Hermano, qué rico, me alegro por tu bendición, yo estaba orando por ti, qué rico que Dios te bendijo. Eso le va a servir a mi hermano y me va a servir también a mí. No decirlo de labios para afuera, sentirlo. Y si no lo estoy sintiendo, bueno, entonces ahí constante en la oración para que el Señor me ayude a así sentirlo. Versículo 16, dice, unánimes entre vosotros. Unánimes. Significa unánime que todos tengamos un mismo pensamiento. Cuando, como le decía yo delante, cuando ustedes tomen una decisión, lo ideal siempre es poder ser unánimes. Que todos los hermanos piensen lo mismo, porque están en el Espíritu. Entonces, pero para ser unánimes, también tengo que seguir todo lo que hemos escuchado. Ser constante en la oración, andar con gozo, y así también vamos a poder estar todos unánimes en un mismo pensamiento. No altivo, ¿cierto? Debemos no ser altivo, no ser soberbio, sino juntarme con el humilde. No con el humilde de escasos recursos, sino con el humilde que es manso, que a veces deja pasar, digamos, el agravio y siente paz. Con ese tipo de personas tenemos que nosotros juntarnos, para nosotros también ir practicando la humildad, no ser soberbio, no ser altivo. Finalmente, aparece aquí, del versículo 17 al 20, quiero leer estos versículos, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, Pablo nos está diciendo aquí en estos versículos es que no nos venguemos nosotros mismos. No deis mal por mal. Si la persona me hizo daño, ¿qué me manda a Cristo? Me manda a hacerle el bien. Hermano, yo estoy convencido de que una persona puede ser quebrantada con el testimonio que yo le puedo dar y así poder acercarle a Cristo, porque obviamente mi testimonio no debe afectar a la persona para salvación, pero sí la gente puede sorprenderse de su testimonio. Si una persona le hace un mal a usted le devuelve bien, yo estoy seguro que la persona no va a hacer la misma con usted nuevamente. Por eso es que dice acá, no ser vengativo, porque de Dios es la venganza. Si me robaron mi bicicleta y sé que me la robó, Dios dará el pago. No vayas tú en la noche y algo le voy a robar también. Dios tiene todo bajo control. Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y sabe cuando alguien está abusando de sus hijos. Entonces Él dará el pago. El 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, haciendo estas cosas, todas estas cosas que hemos mencionado, que yo sé que son muchas, yo sé que no las desglosé una por una porque me tomaría mucho tiempo, pero usted puede leer el capítulo.
es muy interesante para la vida del creyente. Si usted de repente dice, uy, no sé qué hacer, ¿cómo puedo ser mejor cristiano? Hermano, lea. Ese capítulo tiene hartas cosas en las cuales meditar y poder corregir o poder seguir haciendo de la forma que lo está haciendo. Dice, al ignorarlas, puse aquí yo, si ignoramos estas cosas, seremos vencidos de lo malo. O sea, no tendremos la fortaleza para vencer el mal. Cumpliendo nuestros deberes, tomaremos mejores decisiones y el Señor abrirá puertas para mostrar su voluntad. Esta iglesia necesita que el Señor abra puertas. Y el Señor puede abrir puertas, solo basta que lo creamos y sigamos las recomendaciones. Voy a hacer un repaso, solamente mencionar las cosas para que puedan quedar en su mente y luego vamos a orar para terminar. Dice número 1, presentarse. Número 2, no conformarse. Número 3, transformarse para comprobar la voluntad de Dios. Número 4, no tener un alto concepto de sí mismo. Después, número 5, amarse los unos a los otros. Número 6, ser diligentes, no perezosos. Número 7, ser ferviente. 8, gozosos. 9, sufridos. Número 10, constantes. Número 11, ser generoso, compartir con los demás. Número 12, ser hospitalario. Número 13, bendecir a todos, aún a los que me maldicen. Ser empático con mi hermano, ponerme en el lugar de mi hermano. Número 15, unánimes. Número 16, humilde, no altivo. Número 17, no vengativo. Y la última, la número 18, poder descubrir qué don me dio a mí para usarlo. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para terminar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por su misericordia. Gracias Padre por poder meditar en este texto, Señor amado. Ayúdenos a poder ser mejores cristianos, Señor, para usted. Ayude, Señor, a cada uno de los hermanos de esta iglesia para que puedan fortalecerse en usted, en su palabra, y poder ser fieles, Señor, para todo lo que tengan que hacer, Señor. Bendiga al pastor de esta iglesia, a su familia y a cada una de las familias, Señor, aquí representadas. Gracias por el mensaje de su palabra. Bendiga a los que están fuera, Señor, que puedan volver con bien. Bendiga, Señor, el estudio que tienen allá. También el estudio, Señor, de su palabra en Renca, la iglesia de la Florida, Señor, y en todos los lugares que hoy día tienen culto. Gracias por todo, gracias por sus bendiciones. En los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, ¿terminamos o no sé si pasa? Terminamos. Quedan despedidos, hermano. Muchas gracias.